Bienvenidos a su espacio, donde hablaremos sobre varios conceptos relacionados en el campo deportivo, desde el punto de vista de algunos autores, como Pierre Bourdieu, Pierre Parlevas y Jean Lebauche, los cuales abordaremos a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué conceptos dentro de los autores mencionados se consideran importantes para el desarrollo de las intervenciones en el aula, dentro del campo de la educación física, la recreación y el deporte, y dentro de la práctica pedagógica? Para empezar, abordaremos a uno de los autores más destacados de la época contemporánea, Pierre-Félix Bourdieu. Nació en 1930 y fallecido en el 2002. Sociólogo francés que reflexionó sobre la sociedad introduciendo conceptos que parecían triviales en nuestra cotidianidad. Algunos conceptos relacionados con el aspecto social y que afectan a unos y otros, dependiendo del contexto, son campus, agentes, hábitus y capital simbólico, donde, como punto de partida, tomaremos el campus. Según Bourdieu, está relacionado con un espacio, lugar o contexto físico, por ejemplo, el campo educativo, el campo deportivo, el campo del arte o el campo político. Esto lleva a encontrar dentro de dicho campo cierta estructura conformada por diferentes agentes, los cuales son las instituciones y personas con una posición social o rol. Un agente puede ser parte de varios campos, de tal modo que está interrelacionado según el poder y el rol de la gente. Por otro lado, menciona Bourdieu que estos agentes pueden encontrarse representados por un capital, ya sea cultural, económico o social, y puede actuar con base en un poder político o violencia simbólica. Normalmente, los agentes luchan por este poder, mientras otros, los que tienen más poder, construyen ciertas normas o cierta percepción para actuar, como por ejemplo, podríamos decir que el lenguaje es un poder simbólico, el cual puede utilizarse desde el campo deportivo, según la gente para atraer aficionados o el entrenador para organizar la ejecución de una jugada. Por otro lado, la violencia simbólica, desde el lenguaje, puede convertirse en un poder simbólico, ya que el conocimiento en sí mismo es un poder, con el cual se puede dar paso al lenguaje exclusivo. Esta es la lucha de poderes a la que se refería Bourdieu, que puede darse dentro de uno o más campos y desde distintos agentes. Como consecuencia de lo anterior, y dando paso final a la secuencia que comenzó con el campo, los agentes perciben, piensan y actúan de manera inconsciente, lo que llamaba Bourdieu como hábitus, pero que es influenciada por la sociedad, o en este caso, por los agentes que luchan por el poder dentro de uno o varios campos. Podemos ver cómo Bourdieu, desde su teoría, aplicaba al campo educativo y al deportivo, viéndolo desde la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, y claro, desde la práctica profesional. Nos muestra que todos estamos de alguna manera influenciados, ya sea por nuestra clase social o por ciertas condiciones, o también por la manera en cómo el campo y sus agentes van modificando nuestros hábitos, al igual que nosotros, como parte de esos agentes, influenciaremos en algún momento la manera de pensar y actuar de niños y niñas de un colegio o de una fundación, desde nuestro rol de maestros o entrenadores. Desde nuestro segundo autor, Pierre Parlevas, pionero, profesor e investigador en educación física, mencionaba que el juego deportivo socialmente instalado se definía como una situación motriz de enfrentamiento codificado denominado juego o deporte por las instancias sociales. Cada juego deportivo se define por un sistema de reglas que determina su lógica interna. Esto fue hablado en el 2001. También menciona un término muy importante conocido por todo el mundo y que nos recuerda a esa época de colegio en la que algunos tendrán buenos recuerdos como otros no, la educación física o también educación praxeológica. Parlevas menciona que esta influye en tres aspectos de la conducta humana: en el conocimiento de uno mismo, en la relación con los demás y la relación con el mundo circundante o mundo que nos rodea. Para el primer paso o aspecto, todo tipo de actividad física actúa sobre el descubrimiento personal, como por ejemplo, antes de iniciar cualquier entrenamiento, ya sea deportivo o en el gimnasio, lo primero es realizar un calentamiento. Esta es la primera fase para comenzar un trabajo físico. Para el segundo aspecto, podemos entender que nuestra relación con los demás simplifica la reciprocidad que se tiene con el otro. Por ejemplo, en el desarrollo de una actividad oculomanual es necesario el conocimiento colectivo.
Ya para el tercer aspecto, podemos utilizar la inteligencia sensoriomotriz, que como lo resume el mismo nombre, es una habilidad emocional totalmente práctica, ¿sí? Y que se utiliza en vez del uso de palabras, de manera que al implementar una actividad donde no haya esa comunicación, se busca relacionar el entorno físico y el psicológico que se daría por medio de la acción con el fin de lograr una autonomía grupal. Como tercer autor, tenemos el profesor de educación física y licenciado en psicología. Fue formado como deportista y tenía un gran interés por profundizar sobre el movimiento humano. Estamos hablando de Jean Le-Bouche, quien además estudió medicina y se especializó en kinesiología. Le-Bouche fue un crítico de los métodos y objetivos propuestos para dirigir la educación física. Es por esto que, en 1952, escribió su primer trabajo, La educación física funcional en la escuela primaria, en la cual se presenta una nueva forma de pensar acerca de las acciones, de las sesiones de la educación física, ya que las sesiones tradicionales no se ajustaban a los requerimientos de las personas y muchas veces llegaban a ser tediosas para cada uno. En su primer trabajo, propuso incluir tanto ejercicios gimnásticos como ejercicios naturales y utilitarios, juegos, deportes y bailes populares. Además, con el término de educación física funcional quiso llamar la atención sobre la finalidad o uso de estas prácticas, como dispositivo fisiológico y psicológico. El autor vio la necesidad que la educación física tuviera un objetivo coherente. Por esto debía estar orientado hacia el movimiento en el desarrollo de la persona. Para esto, Le-Bouche, en 1993, elaboró una guía para pensar una educación física funcional. Esta tiene como objetivo, y así como lo menciona el autor, hacer del cuerpo un instrumento perfecto de adaptación del individuo a su medio tanto físico como social. Gracias a la adquisición de la adaptación de la destreza que constituye en ejecutar con precisión el gesto adecuado en cualquier caso particular y que se puede definir como el dominio fisiológico para la adaptación a una situación dada. Lo anterior es muy importante, puesto que se empezó a ver la educación física desde otra perspectiva. La tradicional quedó al lado y se ve esta como aquella que integra las dimensiones del ser y se tiene en cuenta a la persona, su edad, su contexto, es decir, que el ser humano se adapta de acuerdo a sus realidades. Por otra parte, en cuanto a la intervención pedagógica, el autor nos dice que las capacidades de las personas pueden ser desarrolladas. Por eso es de gran importancia entender que los métodos que se están llevando a cabo en la educación física no estaban hechos por educadores, sino por personas que llevaban a cabo los programas. Y esto perjudica el ejercicio de la profesión, pues no se preocupan realmente por los alumnos, sino que están creando actividades detrás de un escritorio sin tener en cuenta las necesidades y realidades de estas personas. Esto es relevante, ya que como educadores debemos proponer las actividades que se llevan a cabo, pues nosotros conocemos los contextos, capacidades y habilidades de nuestros alumnos, y por ende lograremos crear objetivos viables, los cuales se pueden llevar a cabo. De igual forma, el pensamiento de este autor en la intervención pedagógica nos muestra que anteriormente la educación física no tenía como único objetivo preparar a los estudiantes para aprender saberes, sino que por medio de aquellos aprendizajes se podía tener un desarrollo de la persona, para así tener una autonomía para la vida social. Además, se consideró que el movimiento y las actividades motrices incorporaban algo de conducta, lo que era necesario para alcanzar este objetivo. Por último, Jean Le-Bouche se encuentra en la vertiente escolar de la educación psicomotriz, y esta aporta en nuestros días a la pedagogía, ya que consiste en ser una educación que, aunque se encuentra en la edad escolar, es ante todo una educación de la motricidad propia en cualquier edad. Esta educación ayuda al desarrollo de la persona y funciona como punto de partida de todos los aprendizajes. Esto permite que se eduquen las capacidades sensitivas
en las cuales se profundiza el desarrollo de las sensaciones, las cuales ayudan al desarrollo de las percepciones y capacidades representativas.